Bendito sea Adonai, Elohim, y bendito su Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías y el Espíritu Santo. El tema que hoy vamos a estar estudiando, sobre la incircuncisión y la circuncisión. Mientras vamos a estar estudiando hoy y hablando sobre este tema y este estudio, esta enseñanza que Dios me ha permitido pues estudiar y utilizar las escrituras, ir tras las escrituras para poder llegar a un buen entendimiento, porque eso es lo que nos va a abrir los ojos, la palabra de Dios. Entonces hoy, mientras hacemos este estudio y estudiamos las Santas Escrituras, hermanos en el Mesías, hermanos judíos y hermanos no judíos de nacimiento, vamos a examinar nuestra plataforma de nuestra fe en el Mesías. ¿Estamos firmes en los escritos de la Biblia o estamos siguiendo costumbres y tradiciones que hemos heredado de las religiones? ¿Estamos siguiendo la doctrina del Mesías y de los apóstoles? Es tiempo de examinarnos, no sea que nos pase como a las 5 vírgenes que tenían lámpara, pero no tenían aceite. Y el aceite representa al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es bien importante? Es que tal vez nosotros creamos que vamos a ser llevados al reino de Dios y que vamos a ser salvos, pero a la mera hora, cuando el Mesías regrese por los creyentes, tal vez algunos vayan a decir: yo no tengo el aceite, yo no tengo la unción del Espíritu Santo. Y ahí es cuando va a venir el cuestionar de que yo pensaba que estaba bien. Pero una de las cosas que, por eso yo les estoy diciendo, si estudiamos las Escrituras y si estudiamos la plataforma de nuestra fe en la que estamos plantados, si nosotros estamos parados en la roca que es el Mesías, o estamos parados en una costumbre y en una falsa religión, entonces es tiempo de examinarnos. Como yo les dije, hermanos en el Mesías, tanto judíos, tanto no judíos, pero si somos creyentes en el Mesías y obedecemos a la doctrina del Mesías, a la doctrina de los apóstoles, vamos a estar bien. Pero si estamos siguiendo alguna tradición o alguna costumbre, nos vamos a encontrar que vamos a estar en apostasía y no nos vamos a salvar. Porque la Biblia dice en Mateo 25 que el novio cerró la puerta cuando estas vírgenes fueron a comprar aceite. Entonces hoy, mientras vamos a estar estudiando este tema sobre la circuncisión, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, y de ahí vamos a analizar, vamos a ver nuestras propias vidas, cómo estamos, cómo está nuestra creencia y cómo está nuestra fe. Y vamos a ir, para comenzar, vamos a ir a 2 de Corintios, al capítulo 13, en el verso 5, y vamos a examinar ahí lo que el apóstol Pablo está diciendo a las asambleas, a las congregaciones, a las sinagogas, o a la Kehilá, que es en hebreo. Y vamos a ver ahí en este verso 13, en este capítulo 13 del verso 5, dice: examinados a vosotros mismos. Dice: si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice: o no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua, el Mesías, está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y aquí en esta parte el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, a los creyentes, a la asamblea, a las sinagogas, está diciendo: examinados a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua el Mesías está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a ir ahora al libro de 1 de Corintios, al capítulo 7, en el verso 17, lo que dice ahí. Bendito sea nuestro Dios, Adonai, Elohim. Y vamos a ver ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 17, lo que dice ahí el apóstol Pablo. Y una de las cosas que yo creo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol para hablar
y para darnos esta enseñanza y para que quedara plasmada hasta estos días. Y ya queda de nosotros obedecer estos escritos o no obedecerlos. Entonces aquí en esta parte dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, en todas las asambleas, o en todas las sinagogas, o en toda la quejilá. Y vamos a ver en el verso 18 y dice ahí, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Porque vamos a ver otra vez lo que dice aquí el apóstol Pablo, como dicen muchos, bueno, el nombre del apóstol Pablo es Shaul, pero bueno, vamos a leer cómo está escrito aquí, en griego. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las asambleas, en todas las iglesias, en toda la quejilá. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es. Y la circuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Yahweh. Entonces una de las cosas en esto controversial y donde hay mucho debate, que si guardamos el Shabbat, que si guardamos el día de reposo, que si guardamos las leyes, que si nos circuncidamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque una de las cosas, hay tantos hermanos que están yendo de un lugar a otro, y entonces yo les digo, conforme la palabra de Dios dice, vamos a hacer conforme fuimos llamados y conforme lo que la palabra de Dios nos está llamando. Si nosotros vamos a obedecer a los escritos del Mesías, de los apóstoles, vamos a estar bien. Y si no, nos vamos a meter en muchos problemas. La Biblia dice aquí claramente en el verso 19, y dice la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh, los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa. Ahora, una de las cosas, voy a detenerme un poco y vamos a ir a un punto sobre el guardar los mandamientos, que muchas iglesias cristianas, y bueno, hay muchas cosas que están pasando, que si 9 mandamientos están vigentes, que si un mandamiento no está vigente. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Dios se agrada que guardemos 9 mandamientos y un mandamiento está abolido. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Por qué es importante que guardemos el día de reposo? Y vamos a ver lo que dice Marcos, allí en el capítulo 2 y en el verso 27. Vamos a ver por qué el día de la adoración, el día séptimo, el día de reposo se cambió al día primero. Vamos a ver por qué el día de reposo fue creado, por qué el día de reposo fue establecido, quién lo estableció, cuándo se estableció y para quién fue establecido este día. Porque hay una lucha y una controversia que si el día es para los judíos, que si el día es para los gentiles, que de quién es este día. En realidad, cuando leemos en Génesis, en Bereshit, en el capítulo 2, la Biblia dice que Dios en 6 días hizo toda la creación y en el séptimo reposó. Por tanto lo bendijo y lo apartó. Entonces podemos ver que el día de reposo es de Dios. Y Dios lo estableció para todo el mundo, porque solamente había una familia. Entonces el día de reposo está establecido desde Bereshit, desde Génesis, en el capítulo 2. Y vamos a ver entonces para quién es el día de reposo y por qué el día de reposo está establecido. Y bueno, una de las cosas que la Biblia dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La Biblia en ningún punto o en ningún escrito encontramos que dice 2 días tendrás de reposo y 5 días trabajarás. Vamos a ver cuándo ocurrió ese cambio. En el siglo 3, en el 300, cuando Constantino decretó que el séptimo día se pasaría el día primero, y ese día, el día primero es el día de la adoración, que es el domingo.
Pero bíblicamente no podemos encontrar nada que nos enseñe eso. Ahora vamos a ver quién es el dueño del día de reposo y por qué tenemos un día de reposo. Y allí en Marcos dice, en Marcos 2, 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Entonces fíjense aquí, en esta parte dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿por qué tenemos el día de reposo? Dice aquí, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fíjense. Entonces, ¿por qué hay una lucha y hay una controversia y hay un debate? Que si guardarlo o no guardarlo, que si se pasó el día primero o no se pasó. Pero aquí la Biblia dice, y yo creo que estos escritos son inspirados por el Espíritu Santo, y dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿le encontramos sentido a esto o no? Ahora dice, en el verso 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aquí en esta parte no podemos encontrar que Constantino es el día o es dueño del día de reposo o que él hizo el día primero para reposar. La Biblia dice que Dios, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dios hizo el día, Dios lo creó. Si Dios hubiera dicho, vamos a trabajar 5 días y en el sexto vamos a reposar, entonces no hay otro día hecho para descansar, sino solamente el séptimo día. Y si el humano, por su poder, o por su fuerza, o por su autoridad, ha decretado otro día, y yendo en contra de los mandamientos de Dios, entonces esa persona tiene problemas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a seguir a los doctos, a los intérpretes, a los maestros, a los falsos, con sus religiones, o nos vamos a quedar en los escritos de la Biblia y vamos a permanecer en los escritos bíblicos. Y si no, vamos a quedar igual como aquellas 5 vírgenes que pensaban que estaban haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios, pero cuando vino el Mesías encontraron que no tenían aceite. Y así va a pasar con muchas congregaciones. Entonces yo les digo, por ejemplo en esta parte, que es bien claro ¿por qué causa el día de reposo fue hecho? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y luego dice el propio Mesías, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, como yo les dije, mientras nos examinamos y vamos a ver la plataforma donde estamos parados de nuestra fe, ¿dónde estamos parados? ¿Estamos parados en tradiciones y en costumbres? ¿O estamos realmente apegados a la palabra de Dios? Porque por 4.300 años se está guardando el día de reposo, pero después del tercer siglo todo se cambia al día primero por ordenanza del hombre. Entonces, si nosotros no nos volvemos a las escrituras y respetamos las escrituras, entonces eso claramente significa y nos enseña que no tenemos fe. Ahora, mientras estamos viendo este punto y este tema sobre la circuncisión o no circuncisión, estamos utilizando la palabra de Dios para ver qué es lo que ocurre con todo esto, porque aquí dice en esta parte que vimos, Primera de Corintios, capítulo 7, en el verso 17 y en el verso 18 dice, la circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh, el guardar los mandamientos de Dios. Entonces vamos a pensar, voy a guardar 9 mandamientos y voy a quebrar uno, lo voy a quebrantar. Entonces Santiago nos dice que si alguno ofende en algún punto de la ley, es culpable de toda la ley. Entonces guardamos todos los mandamientos o los desechamos porque no son selectivos. No es que, yo voy a seleccionar estos mandamientos y lo voy a desechar. Tomamos toda la Biblia o la desechamos toda. No podemos ser parciales. Entonces en esta parte, para que entendamos lo de la circuncisión es guardar los mandamientos y la circuncisión es en el corazón. Y vamos a ver
Porque debemos entender sobre las leyes y sobre cumplimiento de leyes, cumplimientos de mandamientos. Entonces en esta parte lo que encontramos es que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, siempre estarán vigentes. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 2, en el verso 28, lo que dice ahí el apóstol Pablo sobre la circuncisión. Y ahí en Romanos 2, en el verso 28 dice ahí, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace, dice, fíjense aquí, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. Dice, la alabanza del cual no viene del hombre, sino de Yahweh. Vamos a ir a Romanos 3:27. En Romanos 3:27 dice así, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y él dice, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En el verso 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y vamos a ver en este verso 31, para que nos quede bien claro, si guardar los mandamientos de Dios o no. Como yo les dije, vamos a entender sobre leyes. No simplemente vamos a decir que estamos bajo la ley y que ya no vivimos bajo la ley. Aquí dice la palabra y dice el apóstol Pablo, dice, luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a ver en Romanos 4:9 lo que dice ahí. Dice ahí, Romanos 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, dice, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a ir al libro de los Deuteronomios. Vamos a estar viendo en el capítulo 10 y en el verso 12 lo que la palabra de Yahweh dice ahí. Como yo les digo, vamos a utilizar la Biblia, vamos a utilizar la Torah, o como quieran decir, o el Tanakh. Vamos a ver aquí en Deuteronomios qué es lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice el hombre o lo que dicen los doctos o los intérpretes. Vamos a ver aquí lo que dice este capítulo en el verso 12 y dice ahí, bendito sea Adonai, bendito sea nuestro Dios Elohim. Dice ahí, capítulo 10, verso 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Yahweh tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz,
Y aquí en esta parte estamos viendo lo que Yahweh le está diciendo al pueblo de Israel. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en los Corintios o en los Romanos donde estamos viendo ahorita. Dice circuncidar vuestro corazón. O la circuncisión es el guardar los mandamientos de Yahweh. Y aquí en esta parte dice, en el verso 16, dice, circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dice en el verso 17, porque de Yahweh vuestro Dios, dice, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Bendito sea Adonai. Bendito sea Yahweh. Porque dice aquí en el verso 18, dice, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Fíjense. Entonces, ¿dónde queda todo esto? ¿Dónde queda todo esto? ¿Dios hace acepción de personas? Dios nos está llamando a todos a que guardemos sus mandamientos. No unos guardan los mandamientos, otros no los guardan, unos guardan el Shabbat, unos no lo guardan, unos son salvos por obras, otros son salvos por la fe. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? No llegamos a ninguna conclusión ni a nada que nos quede claro, pero yo les digo a todos, vamos a leer los escritos y vamos a mantenernos fieles a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Ser fieles a Dios es difícil. No podemos ir siguiendo a la multitud. No podemos seguir la multitud, porque si no tal vez nos vamos a encontrar como las 5 vírgenes. Eran 10 vírgenes. 10 vírgenes llamadas, y las 10 creían que, 10 vírgenes son vírgenes. La Biblia dice claramente eran vírgenes, se mantenían vírgenes. No había cosas ahí mal torcidas, pero simplemente no tenían la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros también? Estamos haciendo todas las cosas que la Biblia está diciendo, pero no tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar al final? La Biblia dice que el esposo vino y se llevó a las que tenían las lámparas con aceite y se fueron. Entonces, ¿qué pasa con las 5? ¿Quiénes son? Tal vez seamos nosotros. Que Dios nos ayude, que Adonai nos ayude y nos bendiga. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, en el mismo libro, en el capítulo 30 y en el verso 6, lo que dice ahí. Y dice ahí, Deuteronomios 30, verso 6, y ahí dice, y circuncidará Yahweh tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y fíjense, una de las cosas que hay grandes y poderosas, que una persona va a amar a Dios y va a obedecer su palabra solamente si Dios ha circuncidado su corazón. Esa es la prueba de que Dios ha circuncidado nuestro corazón. Si Dios ha circuncidado nuestro corazón, entonces nosotros amamos a Dios. La palabra de Dios es fuego y nos mantenemos fervientes y ardientes por su palabra. Y lo único que deseamos es estar relacionados con su palabra. Porque Dios ha circuncidado nuestro corazón. Si Dios no ha circuncidado nuestro corazón, estamos en la carne y estamos siguiendo las cosas del mundo y estamos siguiendo las tradiciones y las costumbres de la religión y no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque aquí la Biblia dice, y Yahweh circuncidará vuestros corazones, también de la descendencia. Dice aquí, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Fíjense lo que dice esta palabra. Es poderosa y es tremenda. Ahora, mientras hemos visto esto, que Dios, que Yahweh, que Elohim, que Adonai, Él es quien circuncida mi corazón. Él es el quien va a circuncidar el corazón de cada creyente. ¿Cómo lo va a hacer? A través del poder del Espíritu Santo, cuando nosotros nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, Dios va a circuncidar nuestro corazón. Si no nos arrepentimos, si no reconocemos que hemos pecado y que hemos transgredido, que le hemos fallado a la ley, a la Torá, a los mandamientos, no vamos a quedar circuncidados y tenemos un gran problema y un gran peligro. Porque la Biblia dice que hay 10 vírgenes y 5 vírgenes se van a quedar, 5 se van a ir.
Entonces debemos de asegurarnos de que estemos circuncidados del corazón y no de lo físico. Vamos a ver lo que dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 1. Vamos a comenzar ahí. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Lo que dice el apóstol Pablo ahí. Como yo les dije, vamos a utilizar la palabra de Dios, los escritos, y cada uno saque su conclusión y decida qué es lo que quiere hacer con su vida, a dónde quiere ir, y cómo quiere estar. Mi única responsabilidad que yo tengo es leer la palabra de Dios y exponerla, porque la palabra de Dios es poderosa, con el Espíritu Santo. Bendito sea Adonai. Vamos a leer en este verso 1 ahí, y dice: Estad pues firmes en la libertad, con que Yeshua, el Mesías, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si, dice aquí en el verso 2, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidéis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá, toda la ley. Vamos a ver en el verso 4, y dice: de Yeshua el Mesías os desligasteis, los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído. Vamos a ver otra vez aquí lo que dice el apóstol Pablo, dice en el verso 4. Dice, de Yeshua el Mesías os habéis desligado, los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído. Dice ahí, verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Yeshua el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En esta parte yo quiero, en este libro de Gálatas, y yo le pido, como yo les dije, este mensaje va dirigido tanto a los judíos y tanto a no judíos de nacimiento y a todos los creyentes en el Mesías, porque unos están yendo para allá y otros están viniendo para acá, y bueno, todos están yendo de un lugar a otro, que si guardamos el Shabbat, que si nos circuncidamos, que si nos hacemos mesiánicos, que si dejamos el cristianismo. Yo les digo a todos, vamos a agarrarnos de los escritos del Mesías y de los apóstoles, y vamos a obedecer a la palabra que quedó escrita, porque yo creo que el Espíritu Santo los inspiró. Y como vimos en el libro de los Deuteronomios, lo que está diciendo Yahweh: yo circuncidaré el corazón de vosotros para que me amen. Y dice aquí, el apóstol Pablo, dice él, en este capítulo, dice aquí en el verso 2, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidéis, de nada os aprovecha el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, toda la Torá. Entonces, una de las cosas que yo encuentro, si vemos las leyes de la Torá, vemos todo lo que está escrito ahí. El apóstol Pablo está diciendo, ni nuestros padres pudieron guardar la ley. Ellos no pudieron guardar la Torá. Ellos le fallaron a la Torá. ¿Cómo es posible que ellos nos estén pidiendo que nosotros nos circuncidemos para guardar la ley? El apóstol está diciendo, si alguien se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Toda. La Biblia dice primeramente, en Shabbat no puedes hablar tus propias palabras. Yo les digo a los judíos y también a los gentiles, no es porque ya en Shabbat vamos a hacer lo que queremos, no, tenemos que echarle ganas. Sabemos que tenemos fallas, pero en el Mesías, por el Mesías nos vamos a salvar, por el Mesías nos vamos a salvar, no por nuestras obras. ¿Por qué? Yo les voy a decir, porque yo soy un hombre y soy un humano, y yo también vivo muchas tribulaciones y muchos ataques de Satanás, y yo les digo, la Biblia dice el profeta Isaías, no andéis en vuestro propio camino, no habléis vuestras propias palabras, no hagáis vuestra propia voluntad, no busques
andar en tus propios caminos. ¿Cuántas veces? Yo les voy a decir cuántas veces como judíos y como personas que tal vez quieren estar en la ley y tal vez no quieren estar haciendo lo que el Mesías dice, vienen los pensamientos malos. ¿Cuántas veces estamos hablando palabras que no son palabras bíblicas? Estamos hablando palabras que son palabras de negocios. Estamos pensando cosas que no son de Dios y estamos siguiendo en caminos que no son de Dios. Tal vez pensamos en, me estoy moviendo para allá y para acá, pero no es lo que Dios nos está diciendo. Nosotros vamos a cumplir todo esto solamente por el Mesías, por el Mesías. Si tenemos esa fe en el Mesías. Pero aquí la Biblia dice claramente, yo le estoy diciendo a todos los que están yendo a un punto de caer en circuncisión, porque dicen que la circuncisión fue, pues Abraham, él lo hizo, él se circuncidó, y que él obedeció los mandamientos, que él se tenía que circuncidar. Sí, claramente, pero vamos a ver lo que los escritos dicen, los escritos del apóstol Pablo, el estudiante de Gamaliel, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, una de las cosas, yo creo que no son palabras humanas, ni de rabino, son palabras que vienen inspiradas por el Espíritu Santo. Y aquí en esta parte dice, he aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidéis, de nada os aprovechará el Mesías, Yeshua. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. De Yeshua el Mesías os desligasteis, los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Yeshua el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a ver en el verso 7, y ahí lo que dice. Vosotros corrías bien, ¿quién? Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución, todavía, en tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y vamos a ver en Gálatas, en el capítulo 6 y en el verso 1, vamos a ver ahí más adelante lo que dice el apóstol Pablo. Y dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Mashiach, la ley del Mesías. Porque vamos a ver, porque muchas veces la gente dice, bueno, yo ya no estoy en la ley, ya no estoy bajo reglamentos, ya no estoy bajo los mandamientos. Ok, pero aquí la Biblia dice, en el capítulo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Mashiach, la ley del Mesías. Entonces tenemos una ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? Entonces el Mesías nos está diciendo, guardar mis mandamientos y cumplir mi ley. ¿Cuál es la ley? Y dice aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Mashiach. Sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Y aquí dice, vamos a ver en el verso 3. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a ver en el verso 11 lo que dice más adelante. Ahí en el verso 11 dice, mira cuán grandes letras, mira con cuán grandes letras os escribo
de mi propia mano. Todos los que, dice, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. Y dice aquí, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque, dice aquí, porque en Mashiach el Mesías ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bendito sea Adonai, bendito sea Elohim, bendita sea su palabra y bendita sea su Espíritu Santo. Bendito el Cordero de Dios. Y en esta parte yo les digo lo que la Biblia dice. En este capítulo que estamos leyendo y en este verso 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. O sea, a causa de la cruz del Mashiach, del Mesías. Dice en el verso 13, dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la Torá, guardan la ley, guardan los mandamientos, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Fíjense cuál es el sentido y cuál es el motivo de todo esto. Porque hay un grupo de personas que están por ahí hablando, enseñando y llevando a tantas cosas que son tradiciones, que son religiones, y como dice el apóstol Pablo, ustedes ya no deben de estar siguiendo rudimentos del mundo, no deben de estar siguiendo rudimentos de tradiciones y de religiones. Ustedes ya fueron hechos libres por el Mesías. Ahora se van a salvar por lo que el Mesías hizo en la cruz del Calvario. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de quedar claro? ¿Qué hacemos? Guardar los mandamientos, guardar el día de reposo, pero no caer en más cosas, porque el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo, el que se circuncida tiene que guardar toda la ley y se ha desligado del Mesías y no tiene salvación. La salvación es que si guarda toda la ley, entonces se va a salvar, pero nadie puede guardar la ley, porque como yo les dije, ¿quién estando en la ley no ha caído en otras palabras que no sean las palabras de Dios? Dios dice, no debes de andar en tus propias palabras. Debes de andar en mis palabras, lo que es la Escritura. ¿Cuántas veces en el día no lo estamos haciendo? Entonces, si no lo estamos haciendo, lo único que le vamos a decir a Dios, perdóname, ayúdame, necesito tu misericordia y necesito tu perdón porque estoy quebrantando la Torah y estoy desobedeciendo a las leyes, y lo que yo necesito es que tú me ayudes y que tú me perdones. Yo les estoy diciendo, no es que no tenemos que echarle ganas, tenemos que echarle ganas, tenemos que meditar, como dice la Biblia, medita en mi palabra de noche y de día. La palabra de Dios, como dice el Salmo 19, la palabra de Dios es como miel que destila del panal. La ley de Yahweh, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros no le echamos ganas, entonces vamos a caer en una condenación. Nos vamos a salvar porque tenemos fe en el Mesías, pero tenemos que obedecer al Mesías. Por ejemplo, hoy pensaba, yo dije, ¿cómo vamos a entender y vamos a sacar una ilustración para entender sobre lo que es la fe y nos vamos a salvar por el Mesías y por la fe en el Mesías y no por lo que nosotros hacemos, porque no lo podemos hacer? Me puse a pensar que hay un hospital y hay una ambulancia y hay una necesidad. Por ejemplo, uno tiene una enfermedad del corazón. Es por ejemplo que uno está sufriendo un ataque en un momento, y si tenemos problemas de enfermedades del corazón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos muy alejados del hospital. Tenemos que llegar de inmediato al hospital. Pero fíjense, si hay una ley
Por ejemplo, decir que si yo tengo dinero para ir al hospital, voy a poder pagar una ambulancia. Y si no tengo dinero, entonces me voy a morir donde esté pasando la situación o el problema. Ok, entonces si el Mesías dice, la única manera de que tú llegues al hospital para que tú seas sanado y para que te salves es la ambulancia. Pero ese soy yo. Entonces si tú vas a través de mí al Padre para que te sane, es por ejemplo, yo quiebro los 10 mandamientos y el Padre y la ley me están juzgando y la única salvación que yo tengo es ir en el Mesías al Padre para tener este perdón. Esa es la única manera. Si yo voy al hospital en una ambulancia, es la única manera de llegar rápido y de salvarme y de tener sanidad. Pero si yo digo, en mi gran orgullo y en mi gran arrogancia y en mi gran desobediencia, yo digo, yo no voy a ir a través del Mesías al Padre. Yo no voy a ir al hospital en una ambulancia, yo voy a ir caminando y me estoy muriendo. Claro que me voy a morir en el camino. No voy a llegar al hospital. Necesito una ambulancia. Entonces eso es lo que Dios está haciendo. Él envió a su Hijo al Mesías para que vayamos al Padre. En el Mesías. Pero tenemos que ir en el Mesías. Y si decimos, en mi gran orgullo, yo no voy a ir en el Mesías, yo voy a ir guardando la ley, nos vamos a morir. Yo les digo a todos, hemos pecado. Hemos ofendido a Adonai, a Elohim, lo hemos ofendido. Y no podemos caer en todo esto. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe, como dice el apóstol Pablo aquí. Porque dice aquí en el verso 13, porque ni aún, dice, los mismos que se circuncidan guardan toda la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Mesías, o de nuestro Mesías, dice aquí, por quien el mundo me es crucificado, dice a mí y yo al mundo. Dice, porque Mashiach, el Mesías, dice, en él ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Yahweh. Muchos son los llamados y escogidos, y son pocos los fieles. Y hasta ahí vamos a llegar en esta enseñanza. Que Dios los bendiga, que Adonai los bendiga, que Elohim los bendiga, que Mashiach, nuestro Señor, los ayude. A todos estos que tienen cuestiones y tienen confusiones, y yo les digo, vamos a agarrarnos de los escritos de la Biblia, del Brit Hadashah, del Tanakh, de la Torá. Vamos a leer la Biblia, vamos a pedirle al Ruja, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender su santa palabra. Y yo les digo, somos muchos los llamados, escogidos, pero somos pocos fieles a su palabra. Y yo les digo que si nos agarramos de la palabra de Yahweh, de la palabra de Dios, de la palabra del Mesías, vamos a tener tribulación y vamos a vivir lo que nuestro Mesías dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón y bienaventurados los que padecen persecución. Y yo les digo a ustedes que si no hablamos la verdad, no vamos a tener persecución. Y si hablamos la verdad, vamos a tener persecución. Y nos vamos a enfrentar a la propia religión, como el Mesías enfrentó a las propias falsas religiones y los propios apóstoles que Dios bendijo. Que Dios los ayude, que Dios nos ayude hasta que lleguemos a su presencia. Amén.